Mis queridos marketers, hoy vamos a hablar de un libro de esta empresa automotriz. Así que espero que les agrade mucho este booktube. Pues sí, mis queridos marketers, criaturitas de la mercadotecnia, señoritas marketeras, hoy vamos a hablar de este libro, El siglo de Ford, edición del centenario. 272 páginas, un libro de colección. El autor es Russ Banham y la editorial es The Javi Books. Russ Banham es periodista y escritor y ha escrito más de 3,000 artículos dentro del mundo empresarial para diversas publicaciones. The Economist, The Financial Times, Venture, etc. Bien, pues este libro salió en el año 2003, cuando Ford cumplió su centenario. Y es un libro que no van a encontrar en librerías, no es un libro que haya salido a la venta al público, sino es un libro de conmemoración que se repartió dentro de la industria automotriz a la gente que es del corporativo de Ford y a todos sus concesionarios. Entonces va a ser difícil que lo consigan, pero quise compartírselos por si ustedes son fanáticos del automovilismo, si trabajan dentro de la industria automotriz y les gustaría conocer un poco más a profundidad lo que es esta empresa, lo que es la marca Ford Motor Company y la historia que ha tenido. Ningún otro avance técnico ha modificado nuestra existencia en mayor medida que la aparición del automóvil en todos y cada uno de los componentes de la sociedad. Y ninguna otra empresa ha sido más influyente en este aspecto que Ford Motor Company. Durante el último siglo hemos utilizado los vehículos para trabajar, para viajar y divertirnos, para el transporte y el turismo, y todo ello gracias, en gran medida, a la visión de Henry Ford y de las sucesivas generaciones de líderes de Ford que profundizaron su legado. ¿Cómo comienza el libro? Bueno, pues comienza con una carta de William Clayford, presidente y CEO de Ford en aquel momento, una carta para todos los concesionarios Ford. Estimado concesionario de Ford Motor Company, espero que disfrute con este ejemplar de El siglo de Ford que le enviamos en reconocimiento por su aportación personal a nuestra notable historia. Consta de 4 capítulos. Capítulo 1, una parte de la historia. El capítulo 2, riesgos y recompensas. Luego trae una sección especial para coleccionistas que se llama Alma y Vida. Trae una cantidad inmensa de fotografías de infinidad de automóviles. El capítulo 3, innovación e ingenio. Y el capítulo 4, ciudadano del mundo. Entonces está tremendamente interesante. Comienzan con una fotografía de cuando Ford Motor Company también incursionó en lo que es la industria de la aviación. Y bien, pues todos conocemos la marca Ford Motor Company, podrá gustarte, podrá no gustarte, pero es innegable la aportación que hizo en cuanto al desarrollo de la humanidad, en cuanto al desarrollo del progreso, para cómo conocemos las comunicaciones y la industrialización hoy en día, desde la línea de montaje que desarrolló y que es bastante emblemática de su líder Henry Ford, hasta mencionan aquí en el libro que el motor V8, entre otras muchas aportaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí el libro comienza con el capítulo 1, y en donde se puede ver a Henry Ford con Thomas Alva Edison, que era su gran amigo, y empieza narrando la historia de Henry Ford, cómo fueron sus inicios, cómo fue su infancia, cuál fue su entorno en el que se desarrolló y cómo fueron los primeros pasos que fue dando para intentar desarrollar un motor de combustión, los fracasos que fue teniendo hasta que por fin logró tener
un prototipo que podía ser viable. Hablan de cómo fue la participación de Ford Motor Company en la Primera Guerra Mundial. Hablan de la incursión política de Henry Ford, por aquí se ve. Hablan de la incursión de Ford en la industria aeronáutica y de cómo realizaban vuelos regionales dentro de Estados Unidos y llegaron a hacer vuelos de costa a costa. Hablan de la relación de Ford con el sindicato, los momentos de crisis que se vivieron. Hablan de la mujer en Ford Motor Company, cómo fue incursionando desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Hablan de la incursión de las mujeres construyendo aviones en la época de la Segunda Guerra Mundial, no solo construyéndolos, sino que también los piloteaban, hacían pruebas. Y hablan también de cómo fueron avanzando dentro de la corporación hasta tener puestos jerárquicos, administrativos, puestos ejecutivos, etc. En alguna de las páginas hablan del concepto de la familia con dos Fords. Es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial, pues la prosperidad llegó a los Estados Unidos, donde fueron creciendo las urbanizaciones, etc. Y que una familia podía contar con dos automóviles y no solamente con uno, ¿no? Entonces era, digamos, un crecimiento de nivel de vida y abordan el tema pues desde la perspectiva de la industria automotriz. Por ejemplo, aquí viene, se ve muy pequeño, un cartel publicitario donde vienen dos automóviles. Uy, acá. Y bueno, el concepto publicitario se centra en "Two fine cars for the price of one". Miren qué bonito Thunderbird. Y bueno, en 1964, uno de los mayores éxitos de Ford Motor Company, el nacimiento del Mustang modelo 64,5. Y bueno, hablan de toda esta parte histórica de cómo se le fue dando vida a este icónico automóvil que es el Mustang, de los directores, los cerebros que llevaron a cabo todo este proceso, Lee Iacocca y Donald Frey, que fueron los artífices para llevar a buen puerto el nacimiento de lo que es el Mustang. Miren qué bonita foto de cómo han sido los conceptos publicitarios a lo largo de su historia. Los carteles publicitarios, vienen algunos. Hay una fotografía bien interesante de Ford Motor Company en La Habana, Cuba. Son dos vendedores en la escuela de ventas de La Habana, Cuba, de Ford Motor Company. Obviamente, pues ahora esto no es posible, pero pues es una foto histórica de cuando la Ford Motor Company tenía sus concesionarios en la isla. Te habla de todas las marcas de automóviles que han estado alrededor de Ford o que han sido parte de Ford o han sido parte de las adquisiciones que han realizado a lo largo de su historia, como Volvo, Jaguar, Land Rover, Mazda, Aston Martin, etc. Aborda temas críticos para la marca, como por ejemplo la parte donde fueron acusados de trabajos forzados en el régimen nazi en alguna de las plantas de Ford, y entonces cómo lo abordó la empresa, cómo fueron los comunicados públicos que hicieron, las investigaciones, etc. Y bueno, lo que les comenté al principio en la parte de la sección para coleccionistas, nombrada Alma y Vida aquí en el libro, es una sección donde se escogieron los 25 autos más emblemáticos de Ford Motor Company a lo largo de su historia, entre gente de la industria automotriz y gente de la prensa especializada que hizo la selección, y así empiezan hablando de cada uno de ellos en las siguientes páginas del libro. Y aquí ponen los 25 autos más emblemáticos de la marca desde 1914 hasta 1991.
Y obviamente pues comienzan con el Ford T, el auto icónico, el primer auto hecho en serie en la industria del automóvil, el Ford A, el Mercury del 50, hasta llegar a la Ford Explorer de 1991. Y después de esta sección para coleccionistas, pues empieza el capítulo 3, innovación e ingenio. Y en este capítulo pues abordan lo que es toda la parte de desarrollo, investigación y desarrollo que ha hecho Ford Motor Company, y lo abordan desde los inicios de Ford. Ya se van a datos más técnicos sobre los motores, cómo se fueron construyendo, cuáles fueron las innovaciones que fueron teniendo a lo largo de las décadas. Te hablan de Edsel Ford, hijo de Henry Ford, y el impacto que tuvo en cuanto al desarrollo en el diseño de los automóviles. Lo que Henry Ford fue para Ford en cuanto a la ingeniería, Edsel Ford lo fue en cuanto al diseño de automóviles, ¿no? Y entonces te platican acerca también de lo que es su vida, cómo se fue involucrando en la empresa, etc. Las exposiciones de automóviles, todo lo que es el proceso de conceptualización de un auto en cuanto al diseño y cómo se va llevando a cabo. Abordan el tema de los combustibles alternativos, te hablan de la parte histórica desde que Ford en sus inicios o en alguna parte de su historia producía sus propios combustibles. Abordan el tema de lo que son los autos eléctricos, cómo Ford ha ido evolucionando en este aspecto en cuanto a los autos híbridos, los autos eléctricos, todo lo que se está previendo para el futuro en estos temas. Abordan el último capítulo, Ciudadano del Mundo, en donde ya va más enfocado a cómo se involucra la gente en lo que es la empresa, el corporativo Ford Motor Company. Se habla ya de los valores, de cuál es la ideología de la empresa, etc. Y aquí lo plasman, la parte de trabajo, con un mural de Diego Rivera en el Instituto de Artes de Detroit. Y esta última parte del capítulo 4 también habla de los Village Industries de Ford, que son o eran el encuentro entre el campo y las ciudades de Estados Unidos, donde Henry Ford creía o quería sacar la industria de las ciudades y llevarla al campo para darle trabajo a la gente de las zonas rurales, y también por el hecho de que él creía que la gente de las zonas rurales estaba mejor capacitada para hacer este tipo de labores. Entonces estas Village Industries empezaron a ser sustentables. También en este capítulo se habla del interés que Henry Ford tenía por la medicina, lo cual le llevó a fundar el Hospital Henry Ford, en donde pretendía dar atención sanitaria mucho más barata tanto a sus empleados como a sus familias. Y ya para finalizar el libro, te menciona que hasta la fecha de este primer centenario, el 16 de junio del 2003, Ford ha fabricado aproximadamente 300 millones de vehículos alrededor del mundo. Y concluye, como dice Bill Ford, una buena empresa es la que ofrece productos y servicios excelentes, pero una gran empresa está obligada a eso y a esforzarse para que el mundo sea un lugar mejor. Desde Henry hasta Bill, los Ford han construido una gran empresa cuyos mayores logros quizás estén aún por venir.